El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley sobre recursos bentónicos. Una solicitud de audiencia de Agripes AG con la finalidad de exponer sobre la necesidad de aumentar el consumo humano de los recursos hidrobiológicos. Don Bernardo, por favor, silencio. Ya, ahí está. Asignar y aumentar una nueva cuota para consumo humano de manera equitativa en base a la realidad del sector y con proyección social que necesitan las pymes. En tercer lugar, un oficio del subsecretario para las Fuerzas Armadas mediante el cual da cumplimiento a la glosa 09 del capítulo 07 de la Dirección General del Territorio Marítimo, partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, acerca de la diferencia entre el arqueo nacional y el Convenio Internacional de Arqueo de Buques de 1969. Otro oficio también del subsecretario para las Fuerzas Armadas, mediante el cual da cumplimiento a la glosa 08, capítulo 7, partida 11 del Ministerio de Defensa, informando de todos los accidentes marítimos que involucren a naves menores a 24 metros de eslora. Y por último, el reemplazo para esta sesión del diputado Bobadilla por el diputado Borges. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra para temas varios. Diputado Romero y después el diputado González. Gracias, presidenta. Quiero que se invite a esta comisión al señor Luis Cordero, actual ministro de Justicia. Considerando lo señalado en un medio de comunicación en el sentido que el actual ministro de Justicia, el señor Luis Cordero, indicó que sería inconstitucional el proyecto de ley sobre la nulidad de pesca, actualmente radicado en el Senado, y que esta Cámara aprobó, solicito al ministro de Economía nos haga llegar el informe que realizó el año 2016 para dicha cartera el actual ministro de Justicia, cuando era presidenta la señora Michelle Bachelet, titulado, comillas, opinión legal acerca de la procedencia y riesgos asociados a la modificación de la duración de licencias transables de pesca, cierre comillas. Además, se nos haga llegar el informe del profesor y constitucionalista don Patricio Zapata sobre la misma materia, también en el año 2012, titulado, comillas, márgenes constitucionales para reformar la ley de pesca, cierre comillas, que también realizó para el Ministerio de Economía, a objeto de que ambos documentos sean analizados en esta comisión. Y termino, y bueno, saludo a su secretario, espero que también él nos ayude a invitar al actual ministro de Justicia para saber si mantiene la opinión respecto a este tema o si cambió de opinión y nos entregue los argumentos para mañana como Comisión de Pesca, votar informado y después en la sala. He dicho, presidenta, muchas gracias. Gracias. Después, diputado diputado González. Gracias, presidenta. Mire, quiero hacer presente una situación que nos tiene muy preocupados a las recolectoras y recolectores de orilla de la comuna de Calbuco. Con fecha 16 de enero del 2023 fue publicado en el Diario Oficial el extracto de un decreto supremo, el número 232 del 24 de octubre del 2022, que otorga, presidente, una concesión marítima menor hasta diciembre del 2031 a la empresa Mantención Industrial Metal Limitada, sobre el sector de playa y porción de agua de mar, en el lugar denominado Sector Sur de Caleta La Vega, comuna de Calbuco, región de los lagos. Presidenta, en lo personal ya he oficiado sobre esta situación a la ministra de Defensa y también a la subsecretaría de Fuerzas Armadas, porque los recolectores y recolectoras, a través de su federación, encuentran muy preocupante que se tomen decisiones sobre un sector de trabajo histórico en la comuna y no se les consulte, no tenga opinión la comunidad. Y frente a eso, presidenta, nos parece inaceptable que no se tome el parecer a los vecinos,
a los que trabajan y especialmente a las recolectoras de orilla. Por eso ya hemos oficiado, Presidenta, solamente lo hago presente acá en la comisión, y también hemos oficiado al Contralor General de la República para que se puedan investigar eventuales irregularidades en este acto administrativo, para mayor transparencia y certeza y seguridad de los vecinos y vecinas de Calbuco, y especialmente por la Federación de Recolectoras de Orilla de la misma comuna, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Manucheri. Gracias, Presidenta. Quiero solamente referirme a la petición que se ha hecho por su intermedio respecto de la concurrencia del Ministro de Justicia para que pueda hablar respecto de un informe que habría realizado él respecto a la nulidad de la ley de pesca. Solamente señalar que creo que no es para nada atingente el poder invitar a un Ministro de Justicia para que venga a hablar a propósito de un informe que habría realizado en su calidad de privado a una temática que no dice relación. Hoy día es el Ministro de Justicia, no tiene ningún tipo de relación con lo que se le está invitando a solicitar su opinión, por lo cual quiero rechazar esta solicitud que se ha hecho, por cual creo que solamente tiene algún objetivo político. No obstante, se puedan solicitar al Ministerio los informes, que creo que son informes que no debería haber problema que los puedan conocer, pero creo que la invitación al Ministro de Justicia solamente tiene un objeto político, el cual por lo demás no tiene ningún sentido, porque no se le está invitando a él a poder hablar respecto de lo que es la competencia en su cartera, sino que más bien se le está invitando a hablar respecto de una posición que él asumió antes de ser ministro, además en el ejercicio privado de la profesión. Gracias, diputado. Diputado Yo lamento la postura del colega, porque sí, hay un dicho popular muy cierto: el que nada hace, nada teme. Es verdad, él emitió una opinión cuando era un civil, una persona natural, pero hoy día tiene la suerte de ocupar un alto cargo y sin duda su opinión es relevante. Si él mantiene la postura, bueno, tendremos que respetarla, pero me gustaría que, no sé si no viene por videoconferencia, clarificar esto, porque es relevante, pues. Él hoy día es un ministro de Estado del actual gobierno, donde los que ayer se oponían a modificar la ley, hoy día la quieren modificar. Y yo también estoy de acuerdo en modificarla, pero en tener base sólida, no que hacer algo parecido a lo que tenemos. Porque si vamos a cambiar la ley de pesca para darle más cuota, por ejemplo, a los pescadores de la región en general, le quiero contar, y la presidenta lo sabe, tenemos la isla Santa María, en Coronel, donde la ley de pesca, la mal llamada ley Longueira, dejó con cero posibilidad a los pescadores. Los pescadores que pescan algo están robando, porque no tienen autoridad. Entonces, de verdad, estimado colega, yo estoy por modificar esta ley, cambiarla, mejorarla, pero necesitamos argumentos. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Diputada Clara Sagardía. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Yo creo que no es procedente en el cargo que está ahora el ministro a retrotraer asuntos que ocurrieron en 2016, cuando eran otros tiempos, estaba en otras actividades, y es mezclar peras con manzanas. Y estamos por aclarar, está en tramitación una nueva ley de pesca, y yo creo que nos abocaremos a eso. Yo creo que él bien poco va a aportar a lo que vamos a hacer en el futuro, ya que por el momento no es su competencia del ministro de Justicia. Le dejaremos trabajar para no estar haciendo después recursos constitucionales porque no cumplen sus funciones. He dicho. Gracias, diputada. Quisiera entregar mi opinión con respecto a eso. Creo que no es necesario, podemos invitarlo, pero creo que no es la razón como para que él pueda, como hoy día ministro de Justicia, entregar una opinión con respecto a su actuar en términos, digamos, cuando fue una persona privada o tenía alguna otra cargo en otra situación. Yo no estoy de acuerdo, así que si hay alguna posibilidad podemos votar y resolvemos esta situación. Se insiste entonces la petición de la invitación al ministro. Insisto y votemos. Sí.
Aquí en democracia respetamos las mayorías. Eso. Don Eric Aedo, No. don Bernardo Berger, a favor. Don Fernando Borges, a favor. Don Jorge Brito, don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Rementería, don Mauro González, A favor. don Daniel Marucheri, don Cristian Moreira, don Matías Ramírez, se salió de la... Don Leonídas Romero, a favor. Doña Clara Zacardía, Contra. contra. Don Tomás de Rementería, doña María Candelaria Acevedo, En contra. contra. 2, 4, 5 a favor, 2, 4 en contra. Aprobado entonces el envío de la invitación al ministro. Ya. Y eso sería para después, en marzo. Porque la próxima semana no hay sesión. Eso puede dar cuenta que el próximo miércoles 25 no vamos a tener sesión de pesca. Ya. Diputados y diputadas, el próximo miércoles nos vamos a tener sesión de pesca, así que por lo tanto nos vamos a volver a ver en marzo, por la acusación en constitucional contra la exministra. Sí, Sí. miércoles 25. Eso. Siempre telemáticamente. Ya, entonces Vamos, continuamos entramos, con... la discusión del proyecto de bentónicos. Estamos en la página 4 del comparado. Letra B. Vamos a empezar con la letra... Ya. Vamos a distribuir el comparado primero. ¿Este es nuevo? ¿Ese Sí, comparado? el nuevo, el que parte del 50. 4. Qué manera de gastar. Página 4, parte del artículo 50 en adelante. Pero página 4, vamos a una letra B. Qué manera de gastar papel. Sí. No, es uno chico que parte del 50, artículo 50. Letra B. Sí, Sí, después. Sí. No tengo nada anotado a los lados, porque aquí hago las anotaciones. está el Entonces, tema de... dice letra B del texto enviado por el Senado para acá. Dice, suprímese en el inciso sexto, que ha pasado a ser séptimo, la frase con excepción de las embarcaciones inscritas en recursos bentónicos. Hay una indicación del diputado Espinosa para eliminar la letra B del numeral 11. Y hay también una indicación del diputado Berger para reemplazar la letra D del numeral 11 de su artículo primero por el siguiente. B. Agrégase en el inciso sexto, a continuación de la oración, con excepción de las embarcaciones inscritas en recursos bentónicos, la siguiente frase, comillas, cuyo uso quedará condicionado a lo que se determine para estos casos en el respectivo plan de manejo. Luego hay la letra C, también del texto enviado por el Senado, que señala, letra C, introdúcese la siguiente modificación en el inciso octavo, que ha pasado a ser noveno. Y minúscula, insértese a continuación de la palabra reemplazo la frase y los criterios de prelación. Y 2i, incorpórase luego del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente, comillas, la determinación de inscripciones vacantes para las pesquerías bentónicas, cuando fuere procedente, podrá considerar las recomendaciones del respectivo plan de manejo, la consulta a las organizaciones de pescadores legalmente constituidas y cuyos integrantes cuenten con inscripción en pesquerías bentónicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 bis. Para estos efectos, tanto los criterios como el procedimiento serán establecidos mediante resolución. Y hay una indicación del Ejecutivo, para modificar la letra C, el 2, reemplácese en numeral 2i, digamos la letra 2i, que está en la página 5, la frase plan de manejo por la expresión comité de manejo. Y la otra, la que reemplazaba el suprímase en numeral 2i, está retirada, esa indicación.
Eso es todo, presidente, de las letras B y C de lo que nos queda esa colita. La palabra a los diputados. Diputado Berger. La indicación que aparece ahí, el diputado Berger, yo tengo aquí una explicación. El proyecto innova en materia de posicionador satelital. En el numeral 6 del artículo primero, en el sentido de facultar al comité de manejo para que a través del plan de manejo se pueda contemplar la obligatoriedad de la implementación y el uso de dispositivos de posicionamiento satelital en el mar para aquellas categorías de embarcaciones participantes definidas en el plan de manejo, incluidas las de transporte, y B, en el numeral 11 del mismo artículo, en tanto hace obligatorio el uso respecto de las embarcaciones inscritas en recursos bentónicos en caso de aprobarse una zona contigua. Ahora bien, durante la discusión, dirigentes manifestaron aprehensiones sobre la materia, argumentando que el uso de dichos dispositivos permitía revelar sus caladeros históricos fruto de trabajos de muchos años, reconociendo la importancia de la normativa para combatir la pesca ilegal. Las indicaciones presentadas buscan hacerse cargo de los reparos manifestados. En ese sentido, respecto del POSAT en zonas contiguas, se propone ajustar el texto a fin de hacerlo coherente con las modificaciones introducidas en el plan de manejo, de tal forma que, tratando de zonas contiguas, su implementación también quede condicionada a lo que se resuelva sobre la materia. De tal manera, su implementación también queda condicionada al consenso en cada caso se produzca al respecto. Asimismo, a fin de no revelar los caladeros históricos, se establece la reserva de la información tratándose de embarcaciones inscritas en recursos bentónicos, sancionándose asimismo la divulgación de la misma. Esa es la aplicación en relación a esa indicación. Gracias, diputado. Diputado Romero. Quería conocer la opinión del Ejecutivo a través del subsecretario. El micrófono, subsecretario. Por su intermedio, Presidenta, sí, la verdad es que esto corresponde, como bien señalaba el diputado, a una materia que ya fue aprobada en normas anteriores y es por lo tanto una norma que hace consistencia con una norma anterior. No tenemos observaciones respecto de la aprobación de esta indicación porque es consistente con la norma ya aprobada. ¿La indicación del diputado Vélez? Sí. Ya. Entonces, ¿votamos? Entonces, sí. En votación, entonces, la indicación del diputado Berger. El número... Indicación Berger. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. A favor. Don Fernando Borges. A favor, señor. Don Jorge Brito. Don Miguel Ángel Calisto. Don Tomás de Rementería. A favor. Don Mauro González. Don Mauro González. Don Daniel Manucheri. ¿No está? No. Don Cristian Sí, Moreira. A favor. Don Matías Ramírez. ¿No está? Se desconectó. Don Leonídas Romero. A favor. Doña Clara Zacardía. Doña Clara. A favor. Y doña María Acevedo. A favor. A favor. 1, 2, 3. El diputado Berger. ¿Sí? Aquí está. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada por unanimidad. 9 por 0. Entonces se entiende eliminada la letra B. No. Con la excepción de la embarcación inscrita en recursos bentónicos. La siguiente, a continuación de la oración. Es a continuación. Matías Ramírez. A ver, espérate, déjame ver esto. Y la eliminación de la letra B, entonces, tiene que... La letra B se tiene que suprimir, entonces. ¿Ah? Se tiene que suprimir por la misma votación. Lo del diputado Espinosa, ¿cierto? Eliminar la letra B del numeral suprimir, queda con esto, ¿no? Ya. Entonces quedan... ¿Está correcta, no?
¿Usted no votó? Ya. Pero que está el... No, ya, 8. La indicación del Ejecutivo tiene que poner Presidenta, por su intermedio, la indicación nuestra es simplemente ajusta la expresión plan de manejo a comité de manejo. En general, nosotros estamos prefiriendo en la elaboración de la norma referir las condiciones, el establecimiento de cualquier regla al comité de manejo, toda vez que el comité de manejo está siempre antes que el plan de manejo. Entonces, si uno hace la referencia al plan de manejo, muchas veces dilata la aplicación de una norma a que tiene que estar primero el comité de manejo y el comité de manejo haber definido un plan de manejo, y eso hace que finalmente haya una postergación en la aplicación normativa. Plan de manejo por la presión comité de manejo. Comité de manejo. ¿Les parece a los diputados, presidenta? La palabra... ¿No? ¿No hay problema? ¿Se aprueba la misma, ¿Se aprueba? el mismo quórum entonces? Ya. Aprobado entonces 8 por 0. Pasamos, Ya, ahora vamos a la pasamos siguiente. al 50A ahora. ¿Qué página? 6. Espérate que tengo que poner aquí el 1. Intercálase en el artículo 50A los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos, pasando los actuales tercero y cuarto a ser quinto y sexto respectivamente. Aquí hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar el número 12 completo, que pasa a ser 10 por el siguiente 10. Modifícase el artículo 50A como se indica a continuación. Suprímese en su inciso segundo la oración: en el caso de la isla de Pascua, el registro artesanal será independiente del quinta región de Valparaíso. ¿Algún comentario, presidente? ¿Algún subsecretario? Si lo vamos a ir viendo punto por punto, hago la salvedad que en este caso lo establecido en la letra A, finalmente ustedes lo van a ver en el inciso tercero de la letra C. Es decir, está suprimido de la letra A porque es un inciso que se agrega ahora como parte del inciso tercero de la letra C. No es que desaparezca el contenido, sino que está ajustada su posición. Seguimos entonces, presidente. Ya. Letra. Diputado Rementería. Quería señalar algo sobre el punto. Bueno, esta es una situación que está incluida en mi distrito, que tiene que ver, el subsecretario, es incluir que las pesquerías de los territorios insulares de Juan Fernández, Isla de Pascua y Les de Ventura son totalmente distintos a las que hay en la pesca continental. Las especies son distintas, los artes de pesca son diferentes. Entonces eso es como para que lo entiendan, y les pido encarecidamente que pueda tener mayor aprobación más unánime esto, porque es algo que es de interés de la soberanía nacional, incluso porque la pesca es lo que mantiene viva nuestros dos territorios insulares, que son nuestra proyección al Pacífico. Diputado Romero. Bueno, estamos pensando lo mismo. Yo Sí. agradezco, diputado, su intervención, porque nosotros, en nuestro distrito, tenemos la isla Santa María, que también debería tener un tratamiento especial de esta misma naturaleza. No sé, subsecretario, qué le parece, porque ya lo dije antes, hoy día los pescadores roban pescado para consumir porque no tienen derecho a nada, en una ley que los perjudicó, como la ley anterior, la que está vigente, la ley Longueira. Entonces, si es posible, presidenta, por su intermedio, solicitarle al señor subsecretario que tenga el mismo trato con el resto de las islas. Subsecretario. Sí, la verdad es que es un privilegio para un subsecretario de Pesca estar en una comisión en la que hay tantos representantes de la región del Biobío. Y efectivamente, dada esa condición especial, yo tiendo a compartir completamente la preocupación de fondo que plantea el diputado respecto de que hay otros territorios insulares que están en situaciones de postergación y que no cuentan con los mismos estatutos especiales con que cuentan los territorios insulares de ultramar. Por tal motivo, efectivamente, más allá de la conversación sobre la ley bentónica, porque justamente a lo que describe el diputado se refiere al acceso a pesquerías que no son bentónicas, son pesquerías incluso pelágicas las que rodean la...
nosotros estamos completamente abiertos a discutir con los parlamentarios de la región si lo consideran y trabajar en conjunto una mirada estatutaria para ese tipo de territorios que tienen características insulares especiales y no tienen hoy día la protección de los estatutos especiales con que sí cuentan los territorios de ultramar. Entonces, sobre eso, diputado, encantado, le tomamos la palabra y a los otros diputados de la región podríamos abrir una conversación sobre eso, sea por la vía de proyectos del Ejecutivo o por la vía de una moción parlamentaria. Perfecto. Presidenta. Diputado. Diputada Sagasti, la isla Mocha, que está en su distrito, tiene el mismo tratamiento, o sea, el mismo defecto, que también deberíamos incluirlo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Nos va a invitar a todo Isla Pascua a ver los resultados de la ley. ¿Quién? El subsecretario nos va a invitar a todo Isla Pascua a ver los resultados de la ley. Y nos vamos donde Otuiti. Ya, por favor, no nos salgamos del... Sí, el humor hay que verlo por otro lado, en otras circunstancias. Seguimos Ya, entonces, Presidenta. seguimos. La letra B dice, agrégase en su inciso segundo, luego el punto aparte que pasa a ser seguido el siguiente párrafo nuevo. Para las pesquerías artesanales de pequeña escala, la subsecretaría podrá delimitar la nómina regional a una unidad territorial específica. ¿Vamos ¿La comentando palabra? leemos ¿O leímos completo? Ya. Lo leemos completo. Y la letra C de la indicación del Ejecutivo también es intercálanse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevo, pasando los actuales tercero y cuarto a ser sexto respectivamente. Dice así: en la forma independiente, considerando el enfoque ecosistémico y multiespecies, la subsecretaría establecerá mediante resolución fundada una nómina de pesquerías bentónicas por región, que deberá considerar las técnicas o utensilios de pesca en su caso, las especies hidrobiológicas que constituyen recursos y la categoría de pescador artesanal que las podrá extraer. En el caso de Rapa Nui, el archipiélago de Juan Fernández e Islas Desventuradas, el registro pesquero artesanal de todas las pesquerías será independiente del de la región de Valparaíso. En las pesquerías artesanales de pequeña escala existentes en la nómina nacional de pesquerías indicadas en el inciso segundo, se deberá contemplar la pesquería demersal costera de peces de roca. Mediante resolución fundada de la subsecretaría, se determinará las especies que, de conformidad con su estado de conservación, podrán ser habilitadas para las categorías de buzo y de recolector de orilla, alguero y buzo apnea, inscritos en el registro pesquero artesanal. El número de vacantes de 5, la pesquería demersal costera de peces de roca, y los criterios de prelación para su asignación serán determinados por la subsecretaría según el estado de conservación, criterios de recurrencia en la operación y niveles de esfuerzo de pesca que propendan al cumplimiento del objetivo de la ley. Ese toda la indicación del Ejecutivo al Le artículo doy 50. la palabra, subsecretario. Solo una observación de forma, el 5 que aparece ahí me da la impresión que es un error de tipeo. Sí, está de más, vacantes de pesquería. Sí. El número de vacantes de la pesquería de Mensal. Sí, eso de está de más Mensal. el 5. Sí. ¿Subsecretario o algún subsecretario? Sí, bueno, nosotros nuestra impresión es que esta es una indicación que es autoexplicativa. La verdad es que la elaboración que viene del Senado ya es bastante satisfactoria. Esto establece un cierto ordenamiento de la misma y vamos a ver que esta es una propuesta de indicación que es en alternativa a alguna de las indicaciones que están presentadas por los parlamentarios, específicamente respecto de uno de los puntos. Quiero hacer esa salvedad para que veamos que no hay una separación general, sino que es fundamentalmente respecto de la normativa que se aplicaría a los peces de roca, donde se está planteando, en el caso de algunas indicaciones de los parlamentarios que vamos a leer a continuación, normas que tienen que ver con la existencia de una sola nómina versus esta redacción que establece 2 nóminas. Yo podría explicar, porque creo que es la diferencia de posición en esta materia, cuál es la razón por la que el Ejecutivo considera que es preferible la formulación de 2 nóminas. Si usted quiere, secretario, exactamente. Para después hacer el comentario general, entonces, presidente. Yo, secretario. Hay 2 indicaciones que son iguales, la del diputado Santana y Espinosa, que siguen a continuación y que dicen: incorpora un nuevo inciso tercero en el artículo 50A en el siguiente tenor. Para las categorías de recolectores de orilla, buzos, apnea y alguero, y la de buzo mariscador, existirá una sola nómina de pesquerías bentónicas que comprenderá todas las especies bentónicas y peces de roca por región.
Después hay una de la diputada Acevedo Sáez para incorporar en el proyecto de ley, luego de la frase pescador, la expresión "yo, la pescadora". Del diputado Asensio para reemplazar en el inciso cuarto nuevo propuesto por el numeral 12 del artículo primero la frase, comillas, pesquería demersal costera de peces de roca por la siguiente, comillas, pesquería de peces de roca o litorales. Y luego hay una indicación de los diputados González, Barría y Sáez para reemplazar el inciso cuarto nuevo propuesto del artículo 50A por el siguiente. La nómina de pesquerías bentónicas por región considerará las especies que constituirán la pesquería demersal costera de peces de roca, a la que tendrán acceso las categorías de buzo, buzo mariscador y recolector de orilla, alguero y buzo apnea en el registro pesquero artesanal, según corresponda, y cuya participación se someterá a lo establecido en los planes de manejo. Luego hay una indicación del diputado Alejandro Santana para reemplazar el nuevo inciso cuarto del numeral 12 por el siguiente. La nómina de pesquerías bentónicas por región considerará una nómina con las especies que constituirán la pesquería demersal costera de peces de roca, a la que tendrán acceso las categorías buzo, buzo mariscador y recolector de orilla, alguero y buzo apnea inscritos en el registro pesquero artesanal, según corresponda, y cuya participación se someterá a lo establecido en los planes de manejo. Por último, una indicación del exdiputado Espinosa en el numeral 12 para reemplazar el nuevo inciso cuarto por el siguiente. La nómina de pesquerías bentónicas por región considerará una nómina con las especies que constituirán las pesquerías demersal costera de peces de roca, a las que tendrán acceso las categorías de buzo, buzo mariscador, recolector de orilla, alguero y buzo apnea, inscrito en el registro pesquero artesanal según corresponda, y cuya participación se someterá a lo establecido en los planes de manejo. Esas son las indicaciones de parlamentarios a este número, presidente. Diputado González. Presidenta, gracias. Solo antes de que el Ejecutivo tome la palabra y para que quede la historia de la ley, la indicación del Ejecutivo viene, si entendí bien, a hacerse cargo de estas otras indicaciones, las recoge de forma global, solamente por un tema de la historia de la ley para que el subsecretario me lo pueda explicar. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, Presidenta, la indicación del Ejecutivo aborda la misma problemática que las indicaciones, pero establece en algunos casos una solución distinta y puedo explicitar por qué es distinta la solución respecto de lo que se plantea en las indicaciones. Quiero hacer, solo para efectos de clarificar lo que estamos debatiendo, las indicaciones del diputado Santana y Espinosa, en este caso, refieren a la misma materia, son equivalentes, sí. Y las indicaciones del diputado González, Barría, Sáez, Santana y Espinosa la segunda indicación también son equivalentes, son otro conjunto de indicaciones equivalentes. Las primeras, las referidas al diputado Santana y Espinosa, hacen referencia a la existencia de una sola nómina de pesquerías bentónicas que comprende todas las especies bentónicas y peces de roca. Esta formulación, nosotros entendemos que uno de los aportes que tiene la ley bentónica y que va a establecer esta ley una vez que sea aprobada es que permite que quienes desarrollan la actividad bentónica puedan acceder en este caso a peces de roca que no son tradicionalmente lo que consideramos como recurso bentónico, toda vez que son peces, es decir, no están adheridos al fondo. Pero entendemos que son peces a los que habitualmente accede también quien desarrolla la actividad de buzo, ¿ah? Entonces, es un aporte de la norma el que efectivamente hoy día pueda incorporarse esta pesquería al conjunto de la actividad bentónica. No obstante, incluirla en el formato de una sola nómina de pesquería y no considerar dos nóminas de pesquería, que es el de los recursos bentónicos y el de los peces de roca como nóminas separadas, creemos que es un error juntarlos en una sola, porque la razón por la que se generan nóminas de pesquerías no es solo para distribuir los recursos, sino que también para focalizar políticas públicas de otro tipo, por ejemplo, la de investigación. Y sería muy difícil generar, por ejemplo, programas especiales de investigación dirigidos a una nómina de pesquería que tiene dos especies que biológicamente son completamente independientes entre sí. Entonces, creemos que en este punto la cuestión no es de fondo, si existen, o sea, si ya está definido el acceso a estas pesquerías de roca, que estén
definido el acceso en 2 nóminas separadas y no en una sola, es una mejor forma de enfrentar el problema porque permite finalmente a llegar y focalizar otras políticas como por ejemplo las políticas de fomento o las políticas de investigación científica. Gracias, subsecretario. ¿Alguna opinión de los demás diputados? Si no, votamos. ¿Sí? ¿Votamos? Entonces, ¿les ¿Quedan? parece votar la indicación del Ejecutivo y que se entiendan rechazar la otra por igual votación? ¿Sí? Ya. Don Eric Aedo. A favor de la indicación del Ejecutivo. A favor. Don Bernardo Berger. A favor. Don Fernando Borges. A favor. Don Jorge Brito. Don Miguel Ángel Calisto. Don Tomás de Rementería. A favor de nuestros territorios insulares. A favor. Don Mauro González. A favor. Don Daniel Manucheri. Don Daniel Manucheri, ¿no se encuentra? Don Cristian Moreira. A favor. Don Matías Ramírez. No está. Matías Ramírez no estaba conectado. Estaba conectado, pero Sí, no se está fue. ahora. Don Leonídas Romero. A favor. Doña Clara Zacardía. A favor. A favor. ¿Y presidenta? A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tengo yo. 9 votos a favor, 9 por 0. Aprobado entonces la indicación del Ejecutivo. Aprobado por unanimidad y se rechaza la otra. De igual modo. 9 por 0. Estamos avanzando. O sea, salvo la suya que es para cambiar yo la Sí. pescadora. 9 por 0. Pasamos entonces al número 13 del Senado. ¿Sí? Página. Sí, no, sí, ya le dije ya. Que eso, esa queda. Sí, sí. Sí, esa va a quedar no hay problema. El número 13 del proyecto del Senado dice, modifícase el artículo 50D en el siguiente sentido. A. Introdúcese en el inciso segundo, a continuación de la expresión, comillas, de todas las categorías, la frase a excepción de las de buzo y de recolector de orilla, alguero o buzo apnea. En este caso tenemos la indicación de la diputada C. González para fijar que esta es una corrección que estamos haciendo en todo el texto. ¿Eh? Sí, Pescador o pescadora. Sí. Eso ya Esa lo está hablamos hace aprobada rato. ya antes. Sí. Sí. De manera que y no tiene indicaciones esta norma. Aprobado. No. Entonces se aprueba de la misma forma, ¿les parece? Sí, sí. Ya. Avancemos. Aprobado 9 por 0. Este es el 13. Pasamos a la página 11, letra B. Intercálese en el inciso 10º, a continuación de la palabra reemplazante, la frase o mediante las declaraciones de desembarque de las organizaciones asignatarias de un área de manejo de la que sea integrante. Aquí hay una indicación del Ejecutivo para modificar el numeral 13 que pasa a ser 11 en el siguiente sentido. Reemplázase la letra B por la siguiente. B. Intercálase en el inciso 9 antes del punto aparte lo siguiente. O mediante las declaraciones de desembarque de las organizaciones titulares de un área de manejo de la que sea integrante. En el caso de los recolectores de orilla que no sean integrantes de una organización titular de un área de manejo, se acreditará la habitualidad mediante las declaraciones de desembarque artesanal respectivas. ¿Subsecretario? Sí. Aquí la indicación del Ejecutivo lo que hace es tomar el mismo espíritu que ya trae la propuesta del Senado y extender un poco más su aplicación en el sentido de que lo que traía la propuesta del Senado específicamente era que también podíamos incluir las declaraciones de desembarque de las organizaciones asignatarias de un área de manejo de la que sea integrante. ¿Esto qué quiere decir en resumen? No pueden ser, o sea, no podía estar condicionado la figura del reemplazo solo a que hubiese
desembarcos nominales del buzo, sino que también en el caso de quien realiza faenas para un área de manejo, los desembarcos que se realizan por el área de manejo son parte del historial de desembarque de la persona, y por lo tanto eso ya estaba extendida en la formulación del Senado y se recoge la indicación. No obstante, se agrega en el inciso final la clarificación de qué ocurre con los recolectores de orilla que no son integrantes de una organización titular de un área de manejo, porque recordemos que la normativa actual no establece el reemplazo para la categoría de recolectores de orilla, y por esta vía, con este inciso, sí se permite esa figura con la indicación que está puesta en el Ejecutivo. Es decir, regulamos de qué forma se va a abrir en este caso la posibilidad del reemplazo en el caso de los recolectores de orilla, para que no estén en una situación discriminatoria respecto del resto de quienes desarrollan la actividad bentónica. Sí, diputado Romero. Por su intermedio, subsecretario, la verdad me queda una duda. ¿Cómo pueden tener desembarco los recolectores de orilla? De verdad que no me cuadra. Porque recolector de orilla, el que anda caminando por la orilla, recolectando lo que la marea o el mar, ¿cierto?, expulsa a la orilla. ¿Y cómo? de verdad no me cuadra, Presidenta, por su intermedio. Ya, diputado. Subsecretario. Por su intermedio, Presidenta, en general en materia de administración pesquera existe una obligatoriedad registral y de declaración de cuáles son los recursos que se extraen, y esa es la regla general en esta materia. Me gustaría en este punto cederle la palabra al biólogo marino para que explicite claramente cuál es la figura en este caso Sí, por favor. Don Javier. Gracias, Presidenta, por su intermedio. En realidad lo que se busca acá es que la obligación que tienen cada uno de los actores de la pesca artesanal de declarar, usted se pregunta cómo lo hacen los recolectores de orilla, en realidad ellos también tienen la obligación de declarar a través de la declaración artesanal, que es un formulario que tiene el Servicio Nacional de Pesca. De esta manera, lo que se va a permitir es que puedan tener, a través de la declaración, la posibilidad de generar el reemplazo. En general, los recolectores de orilla hacen su declaración de manera escrita en general o por vía electrónica al Servicio Nacional de Pesca. Las declaraciones en general, particularmente en la zona norte, son de algas, y en la zona sur muchas veces de marisco, que se recolectan a través de la orilla, pero en general los recolectores de orilla hacen declaración. Diputado Romero. Yo entiendo al subsecretario usted lo que está planteando, pero ¿sabe lo que me hace ruido? A lo mejor son muy mal pensados. Las áreas de manejo, y nosotros lo hemos vivido ya en la región, y creo que no es la excepción. Hay personas que van al área de manejo a robar lo que está en el área de manejo. Entonces, si decimos, y queda en la ley, eso es lo que me preocupa, que los recolectores de orilla tienen que declarar el desembarco. O sea, le estamos abriendo la posibilidad que vayan al área de manejo, roben los productos, lo que pasa en la isla Santa María, los locos. Hemos tenido incidentes serios allá, porque van de otros lados a sacar los pocos locos que quedan en la isla. Y eso, la verdad es que no me cuadra, Presidenta. Gracias, diputado. Javier. Gracias, Presidenta. En general, lo que se genera es que lo que usted está mencionando es un robo, porque las declaraciones de loco en general corresponden solo a lo que son áreas de manejo, por lo tanto no pueden ser declarados por fuera, ya que sería el caso que usted está exponiendo. Sin embargo, también hay acuerdos entre las organizaciones titulares de las áreas de manejo con recolectores de orilla que no pertenecen a la organización para poder hacer la recolección en las orillas de las áreas de manejo. Entonces esos acuerdos existen. Lo que usted plantea en general es una falta y un delito y tiene que ser sancionado en la manera que corresponde. Perfecto. Termino con esto, Presidenta. Mire, yo voy a aprobar. El tema es que la ley se interpreta, que no debería respetarse. Pero la gente los interpreta, ha dado muchos ejemplos acá. Entonces yo espero que mañana no interprete a alguien un delito
justificándolo con este párrafo de la ley. Lo voy a aprobar, pero dejo puesto, comentado mi aprehensión. Gracias, diputado Romero. ¿Alguien más quiere opinar? Nadie, entonces en votación. En votación entonces la letra B, propuesta por el Ejecutivo. Don Eric Aedo. A favor. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Fernando Borges. A favor. Don Jorge Brito. Don Miguel Ángel Calisto. Don Tomás de Rementería. Salió. Don Mauro González. Salió. Don Daniel Malucheri. Salió. Un poco. Cristian Moreira. Don Cristian Moreira. A favor. Don Matías Ramírez. No se encuentra. Don Leonidas Romero. A favor. Doña Clara Zagardía. Salió. Salió. Y presidenta. Salió. Vota? Ah, no. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado 6-0. Pasamos, el otro está aprobado ya, la otra indicación. La letra C dice intercálase en el inciso duodécimo a continuación de la palabra sea la expresión cónyuge o. Hay una indicación para reemplazar la letra C por la siguiente. C. Intercálase en el inciso duodécimo a continuación de la palabra sea la expresión cónyuge o cónyuge conviviente civil o. Subsecretario. Sí. Aquí el texto que ya venía del Senado traía la figura de, en el fondo lo que se está planteando aquí es que el reemplazo del cónyuge si un cónyuge reemplaza a su marido, no requiere demostrar habitualidad previa. ¿Ah? Lo que establece esta indicación es que extiende la misma situación no solo al cónyuge, sino que también al conviviente civil. Y la razón, la verdad es que forman parte del mismo núcleo familiar. Sí. La palabra, ¿nadie más hace uso de la palabra, Presidenta? ¿No hay más? ¿Nada? En votación entonces, Presidenta, don Eric Aedo. Don Bernardo Berger. Don Bernardo Berger. Don Fernando Borges. Don Jorge Brito, don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Rementería, don Mauro González, don Daniel Malucheri, don Cristian Moreira, don Matías Ramírez, don Leonidas Romero, doña Clara Zagardía. A favor. A favor. ¿Y presidenta? A favor. A favor. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 aprobada la indicación, 6-0. Se aprobó, 6-0. La letra D ahora dice reemplácese el inciso 13º por el siguiente. Se considerará acreditada la habitualidad de la mujer por el plazo de 2 años contados desde el embarazo, para lo que deberá presentar ante el servicio el certificado médico correspondiente. Hay una indicación de la diputada Acevedo Sáenz en la modificación del artículo 50D del proyecto de ley en que se reemplaza el inciso 13º por el siguiente. Se considerará acreditada la habitualidad de la mujer por el plazo de 2 años contados desde el embarazo, para lo que deberá presentar ante el servicio el certificado médico correspondiente. Se agrega para incorporar el punto aparte por punto seguido con la siguiente frase. Asimismo, se podrá acreditar lo anterior con un certificado de nacimiento del hijo o hija. Eso es. Subsecretario. El Ejecutivo comparte la indicación presentada por la diputada Acevedo. Efectivamente, lo que se está haciendo en el caso de esta norma en particular es, en el fondo, asumir la presunción de derecho que está acreditada la habitualidad en el caso del embarazo, es cosa que ya venía del Senado. La forma en que esto se acredita es a través del certificado médico correspondiente, esa es la formulación que venía del Senado, y lo que agrega la indicación de la diputada Zagardía es que también se puede acreditar a través de el certificado de nacimiento del hijo o hija, porque es evidente que si ya ha transcurrido un tiempo está ese documento que cumple la misma función que el certificado médico en el caso de... ¿La palabra?
Diputado. Yo voy a votar a favor y le quiero agradecer y felicitar porque es habitualidad de la mujer, porque habría sido extraño que fuera la menstruante, así que me parece bien. Respaldo, presidente. Por favor, diputado. No, ya tiraste esa fe. Diputado. Pero por favor, permítanme, si ustedes no están de acuerdo pueden criticar, pero yo estoy planteando lo que creo, pues. Ya, diputado. ¿Alguien más quiere opinar con respecto a la palabra? En votación, entonces. Ya. En votación, entonces, don Eric Aedo. Sensible, Don Eric Aedo. Ni más seguido, ¿eh? Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Bernardo Berger. Don Fernando Borges. A favor. A favor. Don Jorge Brito. Don Miguel Ángel Calisto. Don Tomás de Reventería. A favor. Don Mauro González. Don Daniel Malucheri. Don Cristian Moreira. A favor. Don Matías Ramírez. Don Leonías Romero. A favor. A favor. Doña Clara Zagardía. Y doña María Candelaria. A favor. El tuyo tenía que votar en contra, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tengo. 7. Eric no está. No está Eric Aedo. Son 7. 7 por 0. Estamos. 13D. Seguimos entonces a la letra E, que está en la página 14. Reemplazas el inciso final por el siguiente. Para el caso de reemplazo en las categorías de uso y recolector de orilla, alguero o uso apnea, será exigible exclusivamente los requisitos establecidos en las letras A, B y C del artículo 51. Hay una indicación para reemplazar esta letra por la siguiente. E. Suprímase el inciso final del artículo 50B. Doy la palabra, subsecretario. Sí, lo que establece el inciso final del artículo 50B es que el reemplazo no operará respecto de la categoría de recolector de orilla, alguero, buzo apnea, ni podrá ser invocado por el reemplazante. Justamente todas las normas que hemos aprobado anteriormente, justamente en esta sesión, establecen ahora los mecanismos para este reemplazo o para operar para invocar estas causales. Por lo tanto, el inciso ya carece de sentido porque hemos establecido un procedimiento para el reemplazo del recolector de orilla, alguero y buzo apnea. Por lo tanto, no quedaría coherente porque ya está establecido un procedimiento para esta figura de reemplazo. Gracias, subsecretario. ¿Alguna consulta? La palabra le doy a los diputados y diputadas. Ninguna, entonces en votación. Don Eric Aedo. ¿No está? No está. Don Bernardo Berger. Don Bernardo Berger a favor. Don Fernando Borges. A favor. Don Jorge Brito. Don Miguel Ángel Calisto. Don Tomás de Reventería. Don Mauro González. Don Daniel Manucheri. Don Cristian Moreira. A favor. Don Matías Ramírez. Don Leonías Romero. Doña Clara Zagardía. A favor. Y doña María Candelaria Acevedo. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor, 0 en contra. Aprobada la letra C. Pasamos entonces a la indicación del Ejecutivo que dice así. 10. Para agregar el siguiente numeral 14 nuevo, que pasa a ser 12, en el siguiente sentido, cambiando el resto de su numeración correlativa. 12. Intercálase en el artículo 54 el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero. Será obligación de las organizaciones de pescadores artesanales actualizar ante el servicio cada vez que se produzca una modificación a la nómina de socios o a la directiva. Dicha obligación se entenderá cumplida con el envío al servicio del nuevo listado de socios respectivos, el certificado de vigencia de la organización y un certificado que acredite quienes conforman la directiva vigente. Subsecretario. Por su intermedio, Presidenta, si lo tiene bien la comisión, el Ejecutivo desearía
dejar esta indicación pendiente hacia el final del debate, porque quiero recordar que cuando discutimos el número 2, el artículo 2, numeral 25, bis, hubo una indicación de la diputada Sagardía y quedamos de hacer una recepción de esa redacción, y corresponde a este artículo. La verdad es que ni en el escenario más optimista habíamos pensado que íbamos a avanzar en esta velocidad en la tramitación, y por lo tanto pedimos que... Gracias, diputado Moreira, que vino hoy día presencial. Ya, entonces nos saltamos ese y lo dejamos como pendiente. Perdóname, tenemos un terminal. Quiero. Ya, entonces pasamos al el próximo. número 14 del Senado, del proyecto o del texto de ley que viene del Senado, tiene una indicación del Ejecutivo. El 14 modifica el artículo 55 en el siguiente sentido. Dice la letra A, que no tiene indicación, la B tampoco, las A, B, C tampoco, D tampoco, D, E. En la letra E hay una indicación del Ejecutivo que dice: introdúcese el siguiente inciso final nuevo. Para el caso de las pesquerías de recursos bentónicos no se generarán listas de espera. Esa es la letra E del texto que viene del Senado. Y hay una indicación del Ejecutivo para eliminar la letra E del numeral 14, que va a ser 13. Esa es la página 20. ¿Sí? Javier. Página 20. En el 20 estamos. Si se puede comentar, si puede comentar el 14, sí, las letras que pasamos, sí, el subsecretario. Tenemos una pequeña confusión porque no estamos en este caso donde no hay indicaciones al texto del Senado, no habría correspondido revisar y votar el texto del Senado. Sí, por eso que cuáles son los comentarios que tienen respecto a las letras que no se han leído, porque se puede omitir la lectura. Ya. La lectura. Si usted hace una explicación extensa de todo esto, de estas letras, y los señores integrantes de la comisión lo comparten, se puede aprobar. La indicación que está establecida para eliminar la letra E del numeral 14, que pasa a ser 13, es una precisión al mecanismo de caducidad. Lo que hace hace un ajuste a la redacción que viene del Senado respecto del mecanismo de caducidad, que es lo que está establecido justamente en el numeral 14. Y es la única observación que tiene el Ejecutivo en esta materia. Yo creo que sería conveniente que hiciéramos lectura del artículo porque si no hacemos lectura del artículo del Senado, no estamos debatiendo sobre ningún contenido. No, pero si ustedes lo tienen claro, perfecto, ya. Entonces, paso a la lectura al numeral 14, que dice: modifícase el artículo 55 en el siguiente sentido. Letra A. Introdúcense en la letra A las enmiendas que siguen. Y agrégase en el párrafo primero, a continuación del punto final, que se reemplaza por una coma, la frase, comilla, o que posea antigüedad por el mismo lapso como socio en una organización titular de área de manejo con plan de manejo vigente. La 15. La 15. Sí, porque se pidió lectura del texto del Senado, para después dar la explicación respectiva. El 2i, paso a dar lectura al 2i. Intercálanse los siguientes párrafos tercero y cuarto nuevos, pasando el actual párrafo tercero hacia el quinto. Respecto a los pescadores artesanales propiamente tales, buzos o recolectores de orilla, alguero y buzo apnea, se exceptuará la aplicación de esta causal a aquel que por enfermedad o accidente debidamente acreditado se encuentre temporalmente incapacitado para ejercer actividades extractivas o de recolección, de conformidad a las condiciones y por el mismo plazo señalado en el inciso anterior.
Se considerará acreditada la operación de la mujer por el plazo de 2 años contados desde el embarazo, para lo que deberá presentar ante el servicio el certificado médico correspondiente. 3I. Introdúcese el siguiente párrafo final nuevo. Aquellas embarcaciones que operen exclusivamente en recursos bentónicos se exceptuarán de esta causal de caducidad, acreditando tal situación mediante declaración de desembarque en que conste la unidad extractiva de recursos bentónicos que realizó la actividad extractiva. Letra B. Incorpórase en la letra B a continuación del punto y aparte, que pasa a ser coma, la siguiente frase: o del delito contemplado en el artículo 139 bis. Letra C. Incorpórase en la letra C a continuación del punto y aparte, que pasa a ser coma, la siguiente frase: salvo que se encontrare en la situación prevista en el inciso primero del artículo 55 bis. D. Introdúcese en la letra D el siguiente párrafo segundo nuevo. No obstante lo anterior, en caso de usos que no mantengan el requisito de inscripción a que alude el artículo 51 letra B de la presente ley y hayan optado por el régimen establecido en el artículo 55 bis, mantendrán vigentes sus otras categorías sin perjuicio de la aplicación de las demás causales que señala el presente artículo. Y después, por último, terminamos en la letra E, que dice: introdúcese el siguiente inciso final nuevo. Para el caso de las pesquerías de recursos bentónicos no se generarán listas de espera. Y a la letra E, que es la última, hay una indicación del Ejecutivo y hay una indicación del exdiputado Asensio y del diputado Espinosa también. 55 bis. Del exdiputado Asensio dice: para reemplazar el literal E del numeral 14 del artículo primero por la siguiente: E. Para el caso de las pesquerías de recursos bentónicos, las listas de espera correrán acorde al número de vacantes que el comité de manejo establezca para cada pesquería. La asignación de la vacante, según el procedimiento anteriormente señalado, se realizará de manera administrativa por el Servicio Nacional de Pesca de la región respectiva. Dicha asignación deberá ser notificada. Pero esto fue declarado inadmisible ya. Y el numeral 14, como verifica 55, para eliminar la letra E propuesto también. La expresión 12 meses por 3 años. Ahí estamos. Ese es el número 14 en sus letras A a la E. De sí. La A a la E. El Ejecutivo comparte prácticamente la totalidad del contenido del proyecto que fue emanado desde el Senado. La única indicación que propone se refiere justamente al inciso al inciso final, donde lo que proponemos eliminar es la referencia de que para el caso de las pesquerías de recursos bentónicos no se generarán listas de espera. Como decía, todo el mecanismo de caducidad ha sido precisado a través del proyecto de ley bentónica y nos parece que es satisfactorio, pero en este caso en particular se agregó una materia que es distinta, que es excluir a priori en el espacio de pesquerías bentónicas la existencia de listas de espera, y eso, si bien puede ser a nuestro juicio la regla general respecto de la actividad bentónica, no puede ser excluyente en el caso de algunas pesquerías específicas, ya que hay pesquerías en las que precisamente por su limitado acceso podría eventualmente tener que usarse un instrumento de este tipo como el de listas de espera, y si no se genera una apertura general que puede significar una amenaza a la sobreexplotación del recurso. Gracias, subsecretario. ¿Alguien más quiere opinar, sino para entrar en votación? Presidenta, a ver, yo comparto que la lista de espera, lo que viene del Senado, debería eliminarse, pero se me creó una confusión a lo que planteó al último usted, señor subsecretario, porque inicialmente usted dijo que compartía total y absolutamente lo que venía del Senado, y después dice que si hay especies que están en etapa de desaparecer, debería generarse una lista de espera. Me gustaría, Presidente, por su intermedio, que me lo clarifique. Yo estoy de acuerdo con el proyecto inicial, pero se me creó esta confusión. No, muy claramente. Casi la totalidad de las normas que se leyeron originalmente, que corresponden al numeral 14 que leyó el secretario, se refieren fundamentalmente a precisiones respecto del sistema de caducidad. Y como son precisiones respecto del sistema de caducidad, no están referidos al tema de listas de espera, sino que específicamente a
ajustes al mecanismo de caducidad en diferentes etapas del proceso. La referencia que se hace a las listas de espera es solo en el inciso final de la aprobación del Senado, y nos parece que es una definición demasiado radical, es decir, establece la exclusión a priori de las listas de espera en el caso de todas las pesquerías bentónicas para cualquier pesquería, y por lo tanto establece una limitación de herramientas que en algún minuto pueden ser requeridas para el manejo de alguna pesquería en específico, siempre pensando en un enfoque precautorio que eventualmente puede hacer significar que uno tenga que efectivamente ordenar el acceso de los diferentes actores a las pesquerías y no generar una presión de sobreexplotación sobre los recursos. Gracias, subsecretario. La palabra, ¿nadie más? Entonces, ya entonces se somete a votación el numeral 14 con la indicación del Ejecutivo para eliminar en la letra E. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger, don Fernando Borges, don Jorge Brito, don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Rementería, don Mauro González, don Daniel Manuchere, don Cristian Moreira, don Matías Ramírez, don Leonídas Romero, doña Clara Zacardía y doña María Candelaria Acevedo. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor. 7 aprobado, entonces 7 por 0. ¿Quedamos hasta aquí? Sí. Ya, quedamos hasta aquí. Ya, entonces más necesario. Aprobado 7 por 0. Hasta aquí llegamos. Vamos a quedar hasta aquí, diputados y diputadas. 7 por 0. Vamos a quedar hasta aquí. Sí. ¿Ya? Sí. Y nos vemos a vuelta de vacaciones. De vacaciones. Sí, a vuelta de vacaciones. 7 por 0. ¿Ah? Como comisión. A la vuelta del receso, exactamente. Sí. Ahí no se le olvidó el objeto de la sesión, se levanta el presidente. Ah, perdón. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.